Amén. Entonces, bueno, hermanos, pues no sé si compartimos unos versos de la palabra. Le pido al Señor que Él mismo nos ayude a poderlos leer con su espíritu. Amén. Dijo el Señor que solamente el Espíritu Santo es capaz de hacernos, ¿no?, realidad su palabra en nosotros. Mira que el mismo Señor Jesús, cuando estaba en la tierra, hubo algunas cosas que Él no pudo enseñar en ese momento, sino que Él tuvo que esperar y decía, hay cosas que ahora no les puedo decir porque sería como hablar a algo que no vamos a tener realidad. Y el Señor tuvo que esperar a la venida del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo pudiera tener la realidad de lo que el Señor iba a decirnos. Entonces, si no nos acogemos al Espíritu, pues quedamos solos, y sin el Espíritu, pues no podemos recibir su palabra. Entonces, pues no sé, hermanos, si me conceden, ya mi hermano ya había hecho esa oración, concédanme hacer una corta oración una vez más. Padre, te damos gracias por tu infinito amor y misericordia. Gracias, Señor, por la alegría de poder estar reunidos junto con mis hermanos amados. Señor, es tu mano la que nos ministra en cada uno de los candeleros y en medio de los 7 candeleros. Es tu preciosa mano la que nos ayuda y la que nos sostiene y nos limpia y nos guarda, Señor. Nos acogemos una vez más a ti, a tu Santo Espíritu que mora en nosotros. Que podamos, Señor, leer estos versos con apertura de corazón a ti, con sencillez y sinceridad. Gracias, Señor, porque tú eres quien puede hacer realidad y fructificar tu misma palabra en nosotros. Gracias, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Hermanos, ha puesto el Señor en estos días unos versos en mi corazón. Quisiera seguirlos, que los siguiéramos leyendo juntos y que el Señor mismo nos dé la porción que seguramente que tiene Él para nosotros. En Génesis, en el capítulo 1, en el verso 31. Vamos a leer unos versos acá. El Señor nos ayude. Dice así el capítulo 1 de Génesis, el versículo 31. 31. Sí, 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho. Qué precioso es. El Señor presentándose a sí mismo lo que Él mismo había hecho, ¿no? Él había hecho todo lo que dice de los versículos hacia atrás, desde el 1:1 hasta el 1:35, fue lo que el Señor hizo. Hasta aquí ya está toda la creación completa, tanto en lo celestial, con todos los ángeles, ¿no? Y varias distribución o ejércitos de ángeles en el cielo. También la tierra, y en la tierra también ya el hombre. Claro, también todos los animales y las plantas, y todo el cosmos también. Pero en la tierra el hombre, que es, como digámoslo así, el objetivo central del Señor. Lo que el Señor quiere hacer realmente es algo en el hombre y con el hombre. Todo lo demás, si quisiéramos decirlo de alguna manera, sin querer restarle importancia a toda la demás creación, porque todo lo hizo Dios y todo tiene una función de Dios, todo tiene un propósito de Dios. Dios no hizo cosas sin que las cosas tuvieran un propósito de Él, pero podríamos decir que todo lo demás está en función de lo que Dios quiere hacer con el hombre, ¿cierto? Todo lo demás es una ambientación, todo lo demás es un marco, todo lo demás es una necesidad para que lo que Él quiere hacer realmente, lo más profundo que Él quiere hacer, está en el hombre, es lo central, ¿cierto?
Así como cuando nosotros vamos a preparar el almuerzo, ¿cierto? Realmente lo que hay en nuestro corazón, pues es poder nosotros alimentarnos, ¿cierto? De algo que subió a nuestro corazón, algo que nos agrada, algo que satisface nuestro ser en toda su capacidad sensorial de sabores y demás, y que nos alimente. Esa es la función principal del almuerzo. Pero claro que para llegar a eso, pues se necesita toda una ambientación, se necesitan unos instrumentos, ¿cierto? Porque aunque queremos almorzar, si no hay un plato donde poner el almuerzo, pues seguramente se nos dificulta, y si no hay una mesa donde sentarnos, se nos dificulta, si no hay una silla donde sentarnos, se dificulta, si no hay una olla para poner los ingredientes, pues no se va a poder lograr el objetivo final. Pero todo lo demás tiene que entender que está dando una aproximación realmente a lo que él quiere hacer, que es alimentarse, ¿cierto? O sea, el objetivo central no es la yuca como tal. La yuca es muy importante, pues sin la yuquita pues no va a quedar completa la receta y no nos va a saber a lo que queremos que nos sepa el almuerzo, ¿cierto? Pero lo principal no es la yuca misma en sí preparada. Incluso la yuca hasta puede llegar a prepararse, pero aunque está preparada, si no la ingerimos, si no la comemos, es como si la yuca misma se perdiera el trabajo de cocción, como si, digamos que de cierta manera, la yuquita tiene que entender que tiene que ser comida, y si ella no es comida es como si se quedara ella misma sin función, ¿no? Como si se perdiera la misma yuca. Entonces, así mismo es la creación de todo lo demás le está sirviendo a Dios, pero con un objetivo que Él tiene más profundo en su corazón. El objetivo de Dios no es solamente hacer cosas, ¿cierto? No solamente hacer estrellas, hacer ángeles, no solamente hacer los cielos, el cosmos, la luna, el sol. Él tiene algo más profundo en su corazón. Y eso que Él tiene más profundo en su corazón, esa obra es con nosotros, con los seres humanos. Nosotros probablemente nos podríamos maravillar con una estrella. No sé si mis hermanos seguramente que sí han visto esas fotos que sacan ahora en el espacio, donde muestran esas galaxias impresionantes, esos colores que a uno lo maravillan, ¿no? Y muchas de esas fotos incluso les ponen nombres de Dios, ¿no? Hay una constelación, o no sé cómo se llamará, si realmente constelación, dice la mano de Dios. Y ponen una foto impresionante, unos colores, unos arreglos, que cómo uno va a ignorar que hay un Dios detrás de eso, ¿no? Vi otra, se llamaba, también le pusieron así como el ojo de Dios, y también una galaxia, una gama de colores, de formas, preciosísimo, ¿no? Probablemente nosotros nos maravillemos mucho con las cosas que ven nuestros ojos en lo externo, porque claro, también el Señor hizo eso para que nosotros nos alegráramos y nos maravilláramos, ¿cierto? Podríamos pensar en algún momento que, digámoslo así, eso fuese como el objetivo principal de Dios al ver tanta belleza. Y de hecho, cuando las personas no quieren acercarse más a Dios, se quedan solamente en la periferia, contemplando la creación, pero no yendo a ver para qué es que fuimos creados, aún para qué es que toda esa belleza existe. Y más adelante, Romano nos va a decir que los cielos mismos están contando algo detrás de esa belleza, y es la gloria de Dios. Dice que lo invisible de Dios debería, o de hecho se hace, pero a veces para nosotros no, pasamos por alto, vemos la creación y como que solamente nos quedamos viendo ahí los colores de las flores y sí, impresionante, las estrellas. Y lo que dice la Biblia es que eso el Señor lo hizo para proyectarnos de su misma gloria. Entonces, qué precioso, hermanos, que nosotros podamos ver todas las cosas creadas, pero que no nos quedemos solamente en ese cascarón contemplando en sí la cosa, sino ver que eso existe porque existe un creador. Y ese creador, aunque hizo esa creación tan maravillosa, quiere hacer algo todavía más precioso, y eso más precioso está en nuestro corazón. Lo que el Señor quiere hacer precioso está más adentro en nuestros corazones, ¿no? Entonces, hermanos,
Yo me imagino al Señor aquí en el versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho. O sea, como el Señor diciendo, bueno, aquí está todo. Ya no falta nada. Y ahí ya incluso está incluido ya el hombre, el varón y hembra. Si uno lee los versos hacia atrás, uno se da cuenta que en el día sexto, en el sexto día, ¿cierto? En el primer día Él separó la luz de las tinieblas y dijo, sea la luz, y vio la luz y dijo que era bueno, y así empieza a contar cada día de lo que Dios hizo. Ya en el sexto día es lo final, que es el hombre mismo. Ahí ya uno se da cuenta lo importante y lo central de la obra de Dios, de la obra creadora de Dios, lo central y lo importante que es el hombre, porque Él hizo todas las cosas, como decir, preparó todo para que finalmente, como decir, llegara su invitado especial, llegara su, ¿cierto? Llegara el deleite de su corazón, ¿no? Esa fue la intención que empieza a mostrar Dios para con el hombre. Y cuando ya todo estaba servido, todo bonito, ¿cierto? Todo puesto en orden, todo cuidadito, todo organizado, porque acordémonos que también al Señor le tocó reorganizar en algún momento por causa de la caída, del maligno. Pero bueno, gracias al Señor que Él se tomó el trabajo nuevamente de reorganizar su misma creación y ahí ahora sí, como decir, darle paso al hombre, que era lo central, ¿cierto? Ya eso fue en el sexto día. Entonces cuando aquí dice el Señor y vio Dios todo lo que había hecho, el Señor está viendo lo que Él hizo. ¿Se imagina ese cuadro, esa escena? El Señor contemplando su obra, la obra de la creación. Y en esa ahí nos está contemplando a nosotros, viendo. El Señor no solamente hace, Él ve y contempla y mira lo que Él ha hecho. Y dice así, y he aquí que era bueno en gran manera. Nunca había dicho esto el Señor. En cada día Él había dicho, bueno, esto es bueno, ¿cierto? Incluso en un día no dijo nada, quedó calladito porque cuando fue el asunto del mar y todo eso, el Señor no dijo que era bueno, era algo que seguramente fue necesario. Bueno, no vamos a entrar en ese detalle ahora, pero en general el Señor nunca había dicho esto es bueno en gran manera. Cuando Él vio todo terminado, cuando Él ve al hombre puesto en esa creación, oh, esto es bueno en gran manera, dice el Señor. Qué precioso, ¿no? He aquí que era bueno en gran manera. ¿Y qué era bueno en gran manera? Todo lo que Él había hecho, hermano. Todo lo que el Señor hace es bueno en gran manera. Cuando el Señor hace algo, es bueno, ¿cierto? Es bueno, hermano. Siempre tenga presente que lo que el Señor hace, siempre es bueno. No solamente en el sentido de lo creado. ¿Cierto que el Señor a veces hace cosas en nosotros, cosas con nosotros? A veces nos pasamos por algunas situaciones que puedan al principio no ser tan agradables para nosotros, ¿cierto? Pero cuando nos damos cuenta que lo hizo el Señor, ahí inmediatamente, Señor, esto es bueno porque tú lo hiciste. Gracias, Señor. Esto es bueno. Tú lo hiciste. Todo lo que Dios ha hecho es bueno y será siempre bueno. Como dice Romanos, ¿no? Todas las cosas nos ayudan a bien, conforme para los que hemos sido llamados conforme a su propósito. O sea que lo que realmente es bueno para nosotros es lo que haga Dios. Amén. Lo que hacemos nosotros mismos sin Dios, lo que hacemos nosotros mismos por nosotros mismos, lo que hacemos nosotros mismos para nosotros mismos, o lo que hacemos nosotros mismos para otros, eso todavía no es bueno. Lo que es bueno es lo que Dios haga. Aleluya. Ni siquiera es bueno, hermano, lo que nosotros hagamos para Dios. Amén. Entiéndanme bien esa frase. No estoy diciendo que el Señor no nos va a hacer cosas para Él, claro, pero que esas cosas mismas las haga el Señor por nosotros, ¿cierto? Eso es lo que es bueno. Cuando nosotros nos esforzamos en nuestra propia fuerza, no sabemos todavía si eso es bueno, si procede de Dios. Si procede de Dios, aunque el Señor lo haga con nosotros, que no somos tan buenos y que no somos buenos como Dios, es bueno porque Dios lo hizo, ¿no? Como ese verso que leía nuestro hermano Yaircito ahí
ahora en Hechos. Dice que los hermanos refirieron cuántas cosas había hecho Dios con ellos. ¿Cierto? Por tanto, si lo hizo Dios, es bueno en gran manera, qué precioso. Como el viaje de Jaircito. Es la obra del Señor y el Señor la hace con nosotros. Él no la quiere hacer sin nosotros, la hace con nosotros. Y si Él la hace con nosotros es buena, ¿cierto? Porque todo lo que ha hecho Dios será bueno en gran manera. Si lo hace Él, ¿cierto? El Señor nos ayude siempre a que Él sea quien opere, Él sea quien haga y actúe. Entonces dice así, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto, y ahí concluye el día sexto, ¿cierto? Viendo con la visión de Dios, con el panorama de Dios, diciendo esto es bueno en gran manera, todo. Fueron pues acabados los cielos y la tierra. Esto sigue, hermanos. Este capítulo 2 ahí parece como si cortara la idea, pero realmente no es así. Es un solo texto el que hay ahí. Es el primer librito, digámoslo así, del Génesis. Y continúa hasta un poco más adelante. Entonces dice así, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. El Señor usa esa palabra, los ejércitos de ellos, ¿no? Esa palabra ejércitos como que lo hace pensar a uno en cierto nivel de guerra, ¿cierto? Al menos de alerta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sabemos que aquí ya está el enemigo del Señor, ¿no? El enemigo mismo de Dios, que al mismo tiempo se convirtió en nuestro enemigo, porque si nosotros somos amigos de Dios, pues entonces tenemos el enemigo común con el Señor, ¿cierto? Entonces dice así. Exactamente, tenemos un enemigo común. Y todo el ejército de ellos, ¿no? Versículos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Qué preciosa esa palabra. La obra que hizo. La obra de Dios. La obra de Dios. O sea, lo que Dios quiere hacer, ¿no? Así como leíamos en Hechos ya. Hechos 13, ¿qué le dice el Señor a Pablo y Bernabé? También lo leía nuestro hermano ahora. Apartadme a Bernabé y a Saulo. ¿Para qué? Para la obra a que los he llamado, ¿cierto? Entonces uno diría, bueno, pero si el Señor aquí en Génesis dice que Él acabó la obra, ¿cierto? ¿De qué obra está hablando también ya en el Nuevo Testamento? Podríamos decir, hermanos, que el Señor, con todo lo creado, Él nos está señalando algo más espiritual. Todo lo que el Señor hace de manera visible es porque transmite algo de Él y Dios es espíritu. Entonces Dios quiere hacer una obra que no es solamente una obra visible y tangencial, ¿cierto? Esa es la obra de la que leemos aquí, por ejemplo. Él dice que el día sexto Él hizo al hombre, a Adán y a Eva, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que esa obra de Dios que es con el hombre no era solamente el hacerlos así del barro de la tierra, soplar aliento de vida y ponerlo en el huerto. ¿Sabe que esa es la obra de creación, pero todavía hace falta la obra de Dios de formación y de realización del hombre? Una cosa es que el hombre exista, otra cosa es que el hombre sea formado y otra cosa es que el hombre sea plenamente realizado en Dios, en el Señor, ¿cierto? Entonces vemos cómo es este lenguaje natural, este lenguaje de la creación visible, ¿cierto? Nos está, digámoslo así, señalando algo que el Señor va a hacer en lo interior. La obra de Dios no es solamente una obra visible, es una obra más interna, más interior en nosotros, ¿cierto? Pero el que Él haga una obra en lo físico, en lo visible, nos da a entender cómo el Señor quiere seguir actuando y operando. Entonces, de hecho, cuando uno lee este mismo pasaje, y vamos a ver si el Señor nos concede al menos tocar algunos versos, en la epístola a los Hebreos, Él empieza a hablar de la realidad. Capítulos 3 y 4 de la epístola de los Hebreos empieza como a explicar de manera
espiritual o el significado espiritual de esto que estamos leyendo hoy día, en esta hora. Entonces dice así, dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Dios tiene una obra, la obra de Dios. Y mira lo que dice acá. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y mira esto, hermanos, qué precioso. Y reposó. Qué curioso que el Señor diga esto, que Él repose, ¿cierto? Normalmente nosotros podríamos adjudicar el reposo por causa de un cansancio, ¿cierto? Por causa de una extenuación, de haber hecho algo. Pero ¿será que Dios, siendo Dios todopoderoso, será que Dios habla aquí de un reposo como si sus fuerzas se hubiesen disminuido por causa de la creación? Cierto que de acuerdo a los atributos de Dios que los hermanos han visto acá con mucha claridad, su omnipotencia, por ejemplo, ¿cierto? No sé si lo que el Señor aquí nos está señalando es algo más que un cansancio físico de Dios, que de hecho no sé si incluso llegase a ser posible pensar en un cansancio de Dios en lo físico, ¿no? Qué curioso. Para nosotros el reposo normalmente es una consecuencia del cansancio, porque así somos nosotros, ¿cierto? Nosotros para reposar primero tenemos que agotar toda nuestra fuerza. Pero el reposo de Dios es algo más profundo. El reposo de Dios no tiene que ver con la disminución de su fuerza. El reposo de Dios tiene que ver con un estado de satisfacción en su corazón. Amén. ¿Cierto? En una alegría que hay en su corazón. El reposo de Dios es un estado en el que Él ha estado eternamente. ¿No? No hay nada que pueda cansar a Dios. No hay nada que le pueda generar fatiga al Señor. Aleluya, ¿cierto? Él eternamente ha estado en reposo. ¿Cierto? Y todas las cosas el Señor las hace en su reposo. Nunca el Señor va a hacer algo fuera de su reposo. Nadie le puede quitar la paz a Dios de su reposo. ¿Cierto? Él es así. Esa es su manera de ser. ¿Cierto? Él es un Dios que reposa. ¿Cierto? El reposo nos habla de la tranquilidad, de la sobriedad, ¿cierto? Del dominio propio, de la tranquilidad, de la paz, y así es el Señor. Entonces dice así, y reposó el día séptimo de toda la obra que Él hizo. Qué precioso. Y bendijo Dios al día séptimo, hermano. Mire que el reposo de Dios tiene una bendición especial. Amén. Entrar en el reposo de Dios es una bendición especial. Piense un momento en lo siguiente. ¿En qué día fue hecho el hombre? Sexto. El día sexto. Así que, ¿cuál era el primer día que el hombre iba a disfrutar, a empezar a vivir? El día séptimo para el hombre era como su primer día, ¿cierto? Qué precioso eso del Señor que hizo con nosotros. Es como si el hombre hubiera en el día sexto sido creado por el Señor. Ya en el día sexto está Adán y Eva. Bueno, ¿y qué vamos a hacer mañana? ¿Qué día es mañana? El día de reposo. Vamos a reposar, hermano. Lo primero que tenía que hacer el hombre era reposar. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Y ahí nos damos cuenta cómo ese reposo no está vinculado necesariamente a una actividad, a un activismo, a un cansancio. Tal vez de pronto, si hubiese sido yo el primer hombre, hubiera dicho, pero Señor, ¿qué vamos a estar reposando si ya tengo un día? ¿De qué voy a estar cansado? ¿Cierto? No he trabajado el primer día y el Señor quiere que reposo. Pero hermanos, así es. El Señor sabe que el Señor no quiere que nosotros hagamos absolutamente nada sin comenzar por su reposo. Él hubiera podido hacer al hombre al día cuarto, ¿cierto? Y decir, no, bueno, traigamos al hombre a que ayude con algo aquí, ¿cierto? Porque todavía queda mucho trabajo por hacer y yo no voy a poner al hombre aquí como decir, ¿cierto? A que se la tenga tan fácil. Pero hermano, ese nunca ha sido el corazón del Señor para con el hombre.
Dios nunca ha pensado que el hombre se gane nada por sí mismo. Dios ha querido hacer todo para el hombre y con el hombre. Qué precioso, ¿cierto, hermanos? Gracias al Señor que no nos hizo un martes, ni un miércoles, ni un jueves. Él nos hizo para que empezáramos a disfrutar su reposo. O sea que cuando el hombre estuvo en la tierra, el interrelacionamiento entre el hombre y Dios comenzó con el Señor estando en reposo. Y el hombre en su reposo, ¿cierto? Y el hombre descansando en el reposo de Dios. ¿Cierto, hermanos? Qué precioso es. Tenemos que entender eso del Señor. ¿Cierto? A veces nosotros creemos o queremos hacer muchas cosas en nuestra propia fuerza para el Señor, y el Señor nos está diciendo: hermanito, tiene que empezar a descansar, tiene que empezar a entrar en mi reposo. ¿Cierto? Él no quiere un agite en nuestra misma ser, una ebullición de nuestras propias ideas y de nuestras propias cosas. Él quiere decantarnos y irnos moviendo a su reposo, a su descanso. Hermanos, el hombre fue hecho con la necesidad, no sé si decir necesidad, más bien voy a decir capacidad, ¿cierto? Para no ponerlo en una línea negativa, sino más bien positiva. El hombre fue hecho con la capacidad de descansar. Nosotros fuimos hechos para descansar en el Señor. Lo primero que nosotros necesitamos es descansar. ¿Y usted no se da cuenta, hermanos, que esa es la necesidad nuestra? ¿Cierto que esa es nuestra primera necesidad? Descansar. Hermano, uno puede tener todas las cosas, pero si no tiene el descanso y el reposo, las cosas no le sirven a uno de nada. ¿O no ha conocido personas que piensan que su descanso, su satisfacción está, por ejemplo, en lo material, en el dinero? Y tienen dinero y tener reposo es lo mismo. Hay personas que quisieran ceder todo lo que tienen para reposar, ¿cierto? Y así, hermanos, es. Por eso el hombre necesita reposar. Cuando el hombre reposa y descansa, el hombre encuentra su razón de ser. Es como si le pusieran a hacer al hombre el oficio para el cual él fue correctamente diseñado. Para reposar, para entrar en el reposo del Señor. Todo lo que nosotros hagamos, hermanos, el Señor nos conceda hacerlo en su reposo, en su descanso. No estoy hablando de inactividad. Al contrario, estoy hablando de ponernos en acción en el reposo del Señor. ¿Cierto? Que nuestra actividad primera sea reposar en el Señor. No quiere el Señor que nosotros hagamos nada sin que estemos en su reposo. Así como en el Antiguo Testamento decía que las vestiduras de los sacerdotes, ¿cierto? No podían sudar, ¿no? No podía haber sudor. Por eso la vestidura de los sacerdotes era especial, para que el sudor, que representa nuestro propio esfuerzo, nuestro agite, nuestro cansancio, vamos a decirlo así, ¿cierto? No podía un sacerdote entrar con su cansancio al tabernáculo ni al templo. Si queremos servir al Señor, nosotros necesitamos primero entrar en su reposo. ¿Cierto, hermano? Necesitamos el reposo del Señor. El Señor nos ayude y nos conceda tener esta realidad en nuestra vida, ¿no? Y mira, qué bendición, dice el versículo 3, y bendijo Dios el día séptimo. Hermanos, claramente estamos hablando aquí no de un día específico, porque si usted se da cuenta, de aquí en adelante no hay más días, ¿cierto? El Señor no quiso decir, bueno, y al día octavo, entonces tal, y el noveno, no. Para el Señor todo termina en su reposo, en el séptimo. Por eso aquí no estamos hablando de establecer un día a la semana como si ese día fuera ¿cierto? Van ahora a ver los hermanos el tema de los adventistas, que guardan especialmente ese día como si ese día los justificara delante del Señor. Y no solamente ese día, sino muchas otras cosas. No estamos hablando aquí de algo externo. No estamos hablando aquí de que el día es un día con fecha y hora y de comienzo y fin. No, estamos hablando aquí del día que es nuestro estado. Ese reposo no es un día, ese reposo es un estado, una posición adquirida en el Señor de reposar, ¿cierto? Así que, ¿qué tenía que hacer? ¿Es el hombre reposar?
No había día octavo. Es que siempre tenemos que permanecer en el sábado o en el séptimo día, en el día de reposo que nos habla del Señor, ¿cierto? Nos habla del Señor mismo. Él es el verdadero descanso del Señor. El Padre dice, este es mi Hijo amado en quien tengo yo complacencia. O sea, el descanso del Padre está en su Hijo mismo y el descanso del Hijo en el Padre por el Espíritu, ¿cierto? No estamos hablando de un día exacto, sino estamos hablando de que todos nuestros días, nuestro día es el reposo mismo. Todos los días. Entonces, hermanos, hay una bendición en descansar, ¿cierto? La bendición de descansar es muy preciosa. Incluso, hermanos, el no descansar llega a ser una disciplina del Señor. Miren un momentico ahí rápido en el Salmo 95, lo podemos ver rápido. Salmo 95. $95.10. Sí, 95.10 leámoslo. Dice, 40 años estuve disgustado con la nación. Qué cosa, hermanos, hacer disgustar al Señor. Señor que es tan paciente. En nosotros mismos causamos muchas veces esto, un disgusto del Señor. 40 años. Y dije, pueblo es... Mira, y este es el asunto por el cual el Señor se disgustó con la nación. Pueblo es que divaga de corazón. O sea, el asunto nuestro comienza en nuestro corazón. Ahí es donde debemos fijar nuestra atención. No es solamente en lo que hacemos exteriormente, porque a veces podemos, digámoslo así, medirnos por lo que hacemos hacia el exterior, ¿cierto? Bueno, ¿qué tanto hago ciertas cosas? ¿Qué tanto sirvo? ¿Qué tanto oro? ¿Qué tanto ayuno? ¿Qué tanto...? ¿Cierto? Pero realmente la obra del Señor, el cuidado de nosotros mismos debe estar más adentro, en nuestro mismo corazón. Porque en nuestro corazón es donde el Señor quiere trabajar, donde el Señor quiere y ve nuestras motivaciones, y donde el Señor quiere realmente avanzar es en nuestros corazones. El Señor no quiere que nosotros hagamos algo exteriormente si primero en nuestro corazón no ha habido una transformación. Nosotros podemos hacer muchas cosas para el Señor, por ejemplo, pero las hacemos con un corazón duro, por decir algo, ¿cierto? Con un corazón altivo, con un corazón a veces duditativo también, ¿cierto? Y así el Señor, ¿será que va a probar lo que hacemos solamente por lo que hacemos? No, no es solamente lo que hacemos, ¿cierto? Es de dónde nace esto, dice el Señor, que debemos guardar nuestro corazón porque de él mana la vida, ¿cierto? De él mana la vida. Entonces tenemos que estar pendiente de la fuente, de cómo está nuestro corazón en nuestra fuente. Amén. Fíjese, hermano, una cosa que a mí me hace tan triste, pero que es verdad y quedó en el Nuevo Testamento, aunque es triste. Dice, por ejemplo, Pablo en la carta a los Filipenses, que algunos incluso predican a Cristo, pero por contienda, para añadir aflicción a otros. ¡Qué tremendo en nuestro corazón! Uno podría pensar que el solo hecho de estar enseñando ya es bueno. Claro, va a decir Pablo, bueno, sí, aunque Cristo de una u otra forma se ha predicado, bueno, que Cristo se ha predicado en todo caso, pero claro que hay una manera correcta de hacer las cosas aún para el Señor mismo y eso tiene que ver con nuestro corazón, ¿cierto? El Señor nos ayude y guarde nuestros corazones, hermanos, porque ahí es donde el Señor está viendo, ¿cierto? Entonces dice, pueblo que divaga en su corazón y no han conocido mis caminos. Necesitamos la revelación del Señor para conocer sus caminos. Él mismo es el camino y Él mismo es la verdad y Él mismo es la vida. Pero entonces mira lo que dice aquí, por tanto, o sea, por esa causa de que nosotros no conocemos los caminos del Señor, nos vamos por nuestros propios caminos, o porque divagamos en nuestros corazones y no somos de limpio corazón, como dice Mateo. Los de limpio corazón verán a Dios, o sea que tenemos que tener un corazón limpio para el Señor todo el tiempo. Y la manera de limpiarnos, ¿sabe qué es lo que la Biblia dice para nosotros limpiarnos?
Su sangre nos limpia, su sangre nos lava. Dice, estos son los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, y sus ropas y todo su ser internamente. Claro, ¿cierto? Por ahí empieza ese lavamiento. También nos va a decir que la palabra, ¿cierto?, es la que también nos limpia y nos lava. O sea, todo lo que viene del Señor es lo que nos limpia y nos lava de lo nuestro. Entonces, por eso, dice aquí, dice, por tanto, juré en mi furor. ¿Qué? ¿Cuál es la disciplina? Que no entrarán en mí. ¿Qué cosa, hermanos? Es como una disciplina del Señor el que nosotros nos reposemos, ¿cierto? Tenemos que pedirle al Señor que nos dé, como decíamos, un corazón limpio, no endurecido para con Él, ¿cierto? Porque lo que no nos deja descansar muchas veces es lo que tenemos en nuestro corazón, ¿cierto? Si en nuestro corazón lo central es el Señor, estaremos en su reposo. Pero si en nuestro corazón hay otra cosa, eso, sea lo que sea que haya en nuestro corazón, eso no nos hace descansar. Eso nos genera más preocupación cada vez, ¿cierto? Cada vez. Todo lo que hacemos, ¿cierto? Dice, porque donde está vuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Si nuestro tesoro es el Señor mismo, ¿sabe qué vamos a encontrar ahí? Un descanso. Como dice el cantar de los cantares, la amada, dime, ¿dónde estás? ¿Dónde cesteas? ¿Cierto? ¿Dónde duermes al mediodía? Ahí, así el Señor va a estar siempre en su reposo. Entonces el Señor nos ayuda a encontrarnos con Él de esa manera. Entonces, hermanos, estábamos ahí en Génesis solo para ver, vimos aquí el Salmo solamente para ver cómo esto que dice aquí el 2:3 dice, y bendijo Dios el día séptimo. O sea, que lo que es una bendición es estar en el reposo del Señor. Si nosotros no descansamos, hermanos, perdemos la bendición. Entramos, como decir, en una disciplina del Señor y es salir del reposo. Y eso para nosotros es como decir, si el día séptimo es una bendición, salir del día séptimo, ¿qué será? Lo contrario. Qué curioso, ¿no, hermanos? Hermanos, mire que estaba viendo un informe en donde decía, un informe médico, científico, un doctor hablaba, que es experto en el descanso, en el sueño del ser humano, en el sueño. Y decía que una persona, si no duerme en 3 días seguidos, o sea, 24 horas por 3, ¿cierto?, ya está propenso a sufrir un ataque. Él explicaba el proceso entre el corazón y el cerebro, y está cerca, en cualquier momento puede morir una persona que cumple exactamente 3 días sin dormir, sin descansar. Y ese mismo estudio decía, mire que un ser humano puede dejar de comer durante más de 40 días, pero no puede dejar de dormir más de 3 días. Se da cuenta cómo la necesidad que nosotros tenemos de descansar es una necesidad evidente en nosotros. Aún nuestro mismo cuerpo nos lo enseña y nos lo muestra, ¿no? Ahí decía, bueno, sí, alguien por ahí duró 10 días sin dormir, ¿cierto? Pero de ahí, pues ya es casi muerto. Una persona al tercer día que no esté ya se parece más a una persona que no tiene vida que a una persona que tiene vida, ¿cierto? Qué tremendo eso, hermanos. Que nosotros podamos morir más rápido por no dormir que de no comer. ¿Qué tortura es esa? Es más tortuoso quitarle el sueño que quitarle la comida. Es una tortura mayor para el ser humano. Y así mismo somos nosotros. En nuestra relación, en lo espiritual, somos así. Cuando no podemos descansar, eso empieza a llevarnos lentamente a la muerte. Como que la vida se nos va. Por eso el Señor dijo, apartados de mí nada podéis hacer, ¿cierto? Por eso el Señor Jesús dijo, venid a mí y yo os haré descansar. Aleluya, hermanos, qué preciosa provisión, ¿cierto? Y mire cómo dice el Señor, esa frase no es simple, esa frase es profunda. Venid a mí, o sea, Él mismo, y yo, o sea, ¿cuál es la motivación de nuestro descanso? ¿Qué es lo que nos hace descansar? Él mismo, yo os haré descansar. El Señor mismo
El Señor Jesús mismo es nuestro descanso. Eso tenemos que pedirle al Señor que nos lo haga entender bien. A veces pensamos que nuestro descanso es algo que el Señor nos puede dar, por ejemplo, ¿cierto? Si un Señor, si tú me das esto, yo descansaría, ¿cierto? A veces son cosas materiales o a veces son cosas de nuestra alma. O a veces incluso pueden llegar a ser cosas, entre comillas, espirituales, religiosas. Y el Señor muchas nos las concede, pero nos las concede y nos damos cuenta que en sí las cosas no nos hacen descansar. Que lo que nos hace descansar es Él mismo. Hasta que lleguemos al punto de decir, Señor, ¿sabes qué? Así las cosas no estén, así ya no quiero nada, te quiero a ti mismo. Amén. Porque tú eres mi descanso, Señor. Es que yo me doy cuenta que aún lo que tú me concedes no me logra hacer descansar como tú mismo. ¿Cierto? Eso es un nivel de relacionamiento mayor. Era lo que pasaba en el Cantar de los Cantares. Ella quería besar los besos de su boca, pero él todavía no le había hallado en su descanso. ¿Cierto? ¿Dónde paseas? ¿Dónde cesteas? ¿Dónde descansas en el mediodía? Necesitamos hallar al Señor como nuestro descanso, a Él mismo. Ni siquiera las cosas que Él nos da, sino Él mismo es el que nos puede hacer descansar. Qué precioso, hermanos, que Él mismo nos haga descansar. ¿Cierto? ¿Y por qué Él puede descansar? Mira que alguien que puede descansar es alguien que ha terminado su obra, ¿cierto? Si alguien no ha terminado su obra, todavía no puede descansar, todavía no puede reposar, ¿cierto? Así mismo nos pasa a nosotros. Si tenemos una cosa que hacer, bueno, y si no nos alcanzó el día, aunque no fuimos a dormir, dormir no necesariamente quiere decir reposar, porque sabemos que no hemos terminado algo. Entonces, para entrar en el descanso, ¿sabe qué necesitamos? Comprender que la obra está terminada. Comprender que la obra del Señor está terminada. ¿En dónde está terminada? En Él. Él dijo cuando estaba en la cruz del Calvario, ¿sabe qué? Él dijo, consumado es. En Juan 17, o sea, una noche antes de la crucifixión, Él decía, mi Padre hasta ahora trabajo y yo trabajo. Bueno, y en el 17 dijo, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Qué podía hacer el Señor ya? Reposar, porque acabó la obra. Hermanos, lo precioso es que para nosotros esa obra está terminada y nosotros lo único que tenemos que hacer es aceptar el reposo. Amén. Y aceptar esa obra como nuestra. Cuando nosotros no hemos descansado, cuando nuestra alma todavía no puede descansar, probablemente es porque necesitemos comprender que la obra está terminada, que no deberíamos estar sin el reposo del Señor porque Él ya terminó la obra. Él dice, el que comenzó la obra también es fiel para terminarla. Él es el autor y el consumador de la fe. Entonces, el Señor nos ayuda a entrar en esa realidad, hermanos. Cuando el hombre llegó aquí a este día, ¿cierto? Ya el Señor había terminado todo. Qué precioso. Y hoy día para nosotros es esa misma realidad. Entonces mira, y dice aquí, y lo bendijo Dios el día séptimo, y ¿sabe qué otra cosa hizo? Y lo santificó. Amén. O sea que la santidad nuestra está en el reposo del Señor. El día séptimo es el que tiene una santificación. O sea, hablando de esto en el término espiritual, es que nuestra santificación está en reposar en el Señor. La Biblia dice que Cristo es nuestra santificación. A veces pensamos que nuestra santificación puede consistir en hacer muchos ejercicios externos, ¿cierto? Y de eso está lleno la religión. Por eso las personas subían de rodillas a Monserrate pensando que eso los iba a santificar, ¿cierto? Pero parece ser que la santificación consiste en que comprendamos el reposo de Dios. Y ahí participamos de esa santificación, ¿cierto? La santificación es el reposo de Dios. ¿Sabe que cuando no estamos en el reposo de Dios, no hay santificación, no hay santidad? Puede haber ascetismo, puede haber quietismo, puede haber religión, ¿cierto? Pero santificación está en el reposo. El reposo fue lo que el Señor santificó. Este día, dijo el Señor, como decir, este día es el que tiene mi santificación, ¿cierto? Entonces, qué precioso entrar en esa santificación. Y explica el por qué. ¿Por qué bendijo Dios y por qué santificó Dios ese día? Dice, porque en Él reposó de toda la obra que había hecho en la creación, ¿cierto?
Ahí terminó el reposo del Señor, ya con eso. Todavía faltaba hacer toda la obra interior en el hombre, pero sabes, como si el Señor reposara por la fe misma, ¿cierto? Más adelante el hombre va a salir de ese reposo en el pecado, ¿cierto? ¿Sabe cómo le quitó Dios el reposo al hombre? Quitándolo de la fe y quitándolo de la gracia. Porque antes del pecado, ¿sabe por qué se movían Adán y Eva? Y qué precioso, uno lo puede ver un poco ahí entre líneas. Por lo que Dios había dicho. Cuando la serpiente comienza a hablar con Eva, Eva le dice, ¿no? Dios ha dicho de tal, ¿cierto? Y empieza a decir. Y el diablo le dice, ¿con qué Dios os ha dicho? O sea, la tentación de Satanás, sacar de la fe a Eva y a Adán, por supuesto. Sacar de la gracia. Que Adán y Eva no vivan por lo que Dios ya dijo. Quitarlos de la fe. Quitarles la fe, la creencia en Dios. Dios dijo. No, pero ¿qué vamos a hacerle caso a lo que diga Dios? Hermano, ¿no es eso lo que hoy día está pasando ya en nuestro país? Las leyes y todo no están haciendo eso, quitando lo que había de Dios. Dios dijo, hombre y mujer, no, pero ¿cómo vamos a dejar la ley colombiana igual que lo que dice la Biblia? Dicen, ¿cierto? Entonces nos quieren quitar de lo que dice la palabra de Dios y ponernos en lo que dice la ciencia, entre comillas ciencia, la falsamente llamada ciencia, el entendimiento humano de lo bueno y lo malo. ¿No fue lo que pasó en el Edén eso? No, venga, mire, coma de este árbol para que usted sepa el bien y el mal y juzgue las cosas desde usted mismo, no con Dios. Movernos de la fe. Y eso es lo que hace el enemigo todo el tiempo. El Señor nos dice, venid a mí que yo os haré descansar, ¿cierto? Esa debería ser nuestra fe inamovible. ¿Qué nos dice el enemigo? ¿Cierto? El enemigo, no, pero ¿cómo? ¿Se va a quedar ahí esperando qué? No, pero haga, pero mueva, pero para allí, pero para acá, pero insista, pero revolotee, pero ¿cierto? Y en ese agite nos mantiene el enemigo en una cosa y en otra y no nos deja basarnos en la palabra. Que la palabra sea nuestro alimento, nuestro descanso, nuestro sustento, nuestro trabajo. Hermanos, tristemente, el hombre, nosotros como género humano salimos del reposo de Dios cuando nos pusimos a hacer las cosas por nosotros mismos independientemente del Señor. La enfermedad del ser humano se llama cansancio. Esa fue la maldición que cayó sobre nosotros. Muchas cosas más, pero pienso que si hay algo en la raíz de todo esto es quitarle el descanso al hombre. Pero va a leer un verso más antes de terminar para cerrar. Hebreos. En el capítulo 3. En el capítulo 4. Mira, dice así. 4, versículo 3 de Hebreos. Pero los que hemos creído, qué precioso, los que hemos creído, ¿qué está haciendo aquí este verso? Retornándonos a nuestro estado ideal antes del pecado, en donde nuestra vida era la fe en Dios, la gracia, la creencia en Dios, el depositar nuestra confianza enteramente en Dios. Los que hemos creído, dice aquí, entramos en el reposo. ¡Qué precioso! O sea que por la fe entramos nosotros en el reposo. Claro, porque por la fe es que nosotros recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón. Que si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Y eso nos trae el descanso, ¿cierto? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, esa es la fe, no se pierda, tenga vida eterna. Ese empieza a ser nuestro descanso. Entonces dice aquí que los que hemos creído, hemos entrado en el reposo, ¿no? Dice aquí, ¿no? Dice en el verso 6.
Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en Él, Señor nos ayude. Amén. ¿Cierto? Para que seamos. Aquí Él está hablando evidentemente a los hebreos, y Él sabe por qué, porque los hebreos no entraban en el reposo, porque ellos no se habían dado cuenta que ya la cosa estaba culminada, que la obra la terminó el Señor, como Él ha venido explicando aquí. Y dice, ¿para qué siguen sacrificando corderos si el cordero que quita el pecado del mundo, ese ya fue sacrificado, ya la obra fue consumada? Ya no es necesario que se siga derramando la sangre, porque ya la sangre preciosa del Señor Jesús culminó, ¿cierto? Terminó esa obra. Pero de cierta manera también a veces nosotros necesitamos esa experiencia del reposo. Amén. ¿Cierto? Por eso dice aquí, bueno, si algunos faltan, que entren en Él. Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva o el evangelio, no entraron, y dice, ¿por causa de qué? De la desobediencia. Ahí salimos del reposo del Señor. Pero mire qué precioso, otra vez determina un día. ¿Qué día? Hoy. Diciendo después de tanto tiempo. Ahí vuelve y dice, ¿no? Pero qué precioso, hermanos. Dejemos hasta ahí por hoy. Que el Señor nos ayude. Ese hoy, ¿cierto? Sea para nosotros hoy nuestro reposo, nuestro descanso. El Señor sabe que tenemos que descansar cada uno, ¿cierto? El Señor pueda tomar nuestras cargas, nuestros trabajos, nuestra ansiedad, nuestras batallas, nuestras luchas. Ver que la obra fue culminada y completada, ya hecha. Oramos al Señor, hermanos. Perdonen que tomamos algún tiempo. Padre, te damos gracias por la preciosísima obra que tú has culminado a favor nuestro. Gracias. Señor, concédenos tu reposo. Nosotros por nosotros mismos no podemos descansar ni reposar. Pero tú que sabes descansar y reposar, tú que has reposado, tú que cesteas al mediodía, Señor, concédenos entrar en tu reposo. Amén. Por la fe. En el nombre de Jesús. Hemos entrado y concédenos permanecer en tu reposo. Guárdanos de todo nuestro cansancio. Ponemos nuestro cansancio en tus manos. Ponemos nuestras luchas, nuestras batallas. Todo aquello, Señor, lo cual no podemos descansar, lo ponemos en tus manos. Amén. En tus preciosas manos que nos hacen descansar. Tú dijiste, Señor, que tú eres nuestro pastor. Amén. Y que tú no nos faltarías. Así es. Y que tú nos harías reposar junto a aguas de reposo. Tu Espíritu nos ayude. Amén. Tu Espíritu nos sostenga. Amén. Concédenos tu reposo. En el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Tu reposo es tu Hijo mismo. Amén. Gracias, Señor. En el precioso nombre. Amén. Amén. Y amén. Toda gloria.